tardes, ¿cómo están? Es un placer volver a estar con ustedes. En esta ocasión toca platicar un poco del tema que ha sido muy controvertido para los contribuyentes en general y es el que conocemos como sellos digitales. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar el tema de sellos digitales para entender primeramente cómo nace esta figura de los sellos digitales, para qué sirve incluso, y posteriormente ir viendo los cambios que han ocurrido con motivo de la reforma al Código Fiscal de la Federación en el artículo 17H en su momento y actualmente en el artículo 17H bis. Vamos a hacer un poquito de tiempo para que se terminen de conectar los demás. Hemos avanzado mucho ahora en el tema de las transmisiones porque ahora, por ejemplo, ya ven que traigo un micrófono de solapa que no sé si se alcanza a ver, pero pues tiene mayor o debería de tener mayor claridad el sonido y debería de ser como más concentrado el sonido, quitándole cualquier tipo de sonido alrededor o ambiental. En la última ocasión, en el tema de las agencias aduanales, ya tuvimos la oportunidad, o bueno, yo tuve la oportunidad de inmediatamente contestar todas las preguntas, no me faltó absolutamente ninguna. Desgraciadamente no quedan como en forma pública, pero a las personas que preguntaron, todas las preguntas fueron respondidas y ustedes incluso mandaron correo o mensaje recibiendo esta respuesta. Me gustaría saber de qué parte de la República Mexicana nos acompañan. Me gustaría saber quién anda por ahí también, para que en estos minutos en lo que comenzamos podamos tener ahí un poco de interacción. Y al final o en el transcurso de la plática, si surgiera algún tipo de pregunta, por favor háganla por escrito a través de los mensajes que están habilitados en el Facebook de CLA, para que terminando, de ser posible, en vivo pueda responder algunas, parte de ellas, y si no, pues tengan la certeza de que en su momento las contestaré por escrito y podré ahondar un poco más para que no pudiera existir algún tipo de duda al respecto del tema de sellos digitales. Entonces, la verdad de las cosas es que estamos muy contentos porque vamos avanzando, creo que cada vez nos estamos apoyando más en la tecnología y sale mejor la transmisión, creo que hay mejor interacción y nos gustaría pues que nos apoyaran compartiéndonos, diciendo cuando crean que es un tema que les puede llegar a funcionar a alguien que conozcan, pues les avisen. Vamos a estar transmitiendo todos los miércoles a las 12, como ya tenemos costumbre. Quizá el siguiente miércoles no podamos estar en vivo, traemos ahí un compromiso específicamente que me lo impediría, pero para el siguiente miércoles, o sea, no el siguiente miércoles, sino del siguiente miércoles en 8, sin lugar a dudas, y estamos buscando un tema que sea de importancia para el gremio aduanal. Este tema de los sellos digitales incluso nos lo solicitó Felipe Miguel González Jaimes, el presidente de la CLAP, porque coincido con él, es un tema que todos deben de conocer, que hay como mucha información en el medio y esa información a veces se revuelve y es difícil de tomar decisiones o tomar medidas preventivas para no caer en el tema de sellos digitales. Ahorita, como un dato así estadístico, ha de haber aproximadamente unos 100,000 contribuyentes entre personas físicas y morales que les han sido cancelados sus sellos digitales. Entonces es un número importante y, como sabemos, cuando se cancela el sello digital, pues no hay posibilidades de facturar fiscalmente hablando a través del uso de la factura electrónica, y de ahí deriva su importancia. Entonces, pues ya vamos a comenzar, vamos a dar inicio en esta tarde de junio al tema que hemos denominado sellos digitales. ¿Con qué debemos de comenzar en el tema de sellos digitales?
Pues sin lugar a dudas nos debemos de tener como punto de partida pues una reforma del Código Fiscal de la Federación del año del 2004, donde ustedes recordarán que en el año 2004 nació específicamente pues todos los medios digitales en materia tributaria. Y junto con estos medios digitales pues nació la firma electrónica avanzada en esa reforma del 2004, nacieron el certificado de sellos digitales y nació también la factura fiscal o el famoso CFDI como lo conocemos actualmente. ¿Con qué motivo? Pues primero la firma electrónica avanzada, pues una vez que cumplías con todos los requisitos o cumples con todos los requisitos de registro para que te la otorguen, también te dan el certificado de sello digital, que precisamente se va a poner en comunicación la firma electrónica avanzada con el sello digital para autentificar la identificación del contribuyente y así nacer, en pocas palabras, el documento digital denominado factura o CFDI, como lo conocemos. Esa es la importancia. De ahí que si el certificado de sello digital es cancelado o es suspendido temporalmente conforme en la actualidad, en el 2020, pudiera llegar a ocurrir, pues es imposible emitir el CFDI o la factura fiscal. Y por lo tanto, pues los contribuyentes estarían impedidos pues no se les impide a percibir ingresos, pero evidentemente todos los clientes de este contribuyente les van a solicitar el CFDI para poder hacer el pago correspondiente de la factura y ante la imposibilidad de no poder emitir CFDI, pues los pagos los veo como complicados, sino que imposibles de realizarse. De ahí es que partimos, en donde en el 2004, además de hacer este planteamiento, en donde nace la firma electrónica avanzada, nace el certificado de sello digital y nace la factura fiscal como la conocemos, pues en el 2004, en el 17H del Código Fiscal de la Federación, por primera vez vamos a encontrar las causas o motivos que cancelarían a los sellos digitales. Y en aquella época, en ese 2004, existían causas pues normales, naturales, que no tenían que ver específicamente con irregularidades. Cuando digo que no tenían que ver con irregularidades es que acaecían o se actualizaban estos supuestos prácticamente de forma necesaria o natural. ¿Cuáles son estos supuestos? Pues la solicitud que pudiera llegar a hacer el contribuyente de que se cancelara su sello digital, el fallecimiento propiamente del contribuyente actualizaría la cancelación del sello digital y la liquidación o la fusión de las sociedades también cancelaría el sello digital. Estos supuestos, insisto, pues no tienen mayor complicación, no repercutían en la actividad comercial de los contribuyentes, mas sin embargo en la reforma del artículo del año 2014 al artículo 17H del Código Fiscal de la Federación es que se agregan supuestos de irregularidades que, si se actualizan estas irregularidades, daban entrada a que el Servicio de Administración Tributaria pudiera iniciar el procedimiento de cancelación de sellos. Del 2004 al 2020, al 2019, 31 de diciembre, en pocas palabras, estas irregularidades, que son las que verdaderamente han hecho daño y hay que tener mucho cuidado con ellos, se instauraban a través de un procedimiento sumario que más adelante atenderemos. Y estas irregularidades son incrementadas en la reforma fiscal del año 2020, en donde esta fracción décima que correspondía al 17H del Código Fiscal de la Federación se traslada a otro artículo, el 17H bis, y además de llevar todas las causales por las cuales se cancela un sello digital, amplía el número de las causales y establece un nuevo procedimiento para la cancelación de los sellos digitales. Esto es lo que precisamente vamos a analizar. Vamos a iniciar con cuáles son los supuestos que precisamente actualizan, supuestos de irregularidades específicamente, que actualizarían la cancelación de los sellos digitales. Pues el primero que aparece
en el 17, aparecía en el 17H y hoy forma parte del 17H bis, es la omisión en la declaración anual o en dos declaraciones provisionales o definitivas. Estos son supuestos que por el solo hecho de no presentar la declaración anual o dos declaraciones provisionales o definitivas, en el caso del IVA se refiere, las provisionales en el caso de impuestos sobre la renta, actualizarían el procedimiento para la cancelación de los sellos digitales. Asimismo, si el procedimiento administrativo de ejecución, el contribuyente no está localizable. Así, si en facultades de comprobación no se localiza o no se dio el cambio de aviso de domicilio ante el SAT y se detectan incluso algunas facturas falsas. De los supuestos que en la reforma del artículo 17H, hoy 17H bis, se agregan a estos supuestos de regularidad son precisamente lo que conocemos como EDOS y EFOS, que seguramente son términos que en la actualidad la mayor parte de los contribuyentes hemos escuchado, y sabemos que los EFOS son aquellas empresas que facturan operaciones simuladas y que por lo tanto hay un procedimiento en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 69b, para que la autoridad le dé a conocer que tiene información de que toda la facturación que está realizando son falsas o simuladas sus operaciones, y hay un procedimiento en este artículo 69b para poder acreditar la materialidad o regularizar su situación fiscal. Y a las empresas que deducen las operaciones simuladas se les denomina EDOS. Entonces de ahí nace la terminología EFO y EFO. Entonces los EDOS son aquellas personas que una vez que se agotó el procedimiento del 69B con los EFOS, la autoridad publica en el Diario Oficial de la Federación que pues, se concluyó y no se satisfizo el requisito de acreditar la materialidad de las operaciones, y por lo tanto en definitiva todas esas operaciones que ahí señale esa publicación en el Diario Oficial de la Federación, no va a permitir la deducción y le va a quitar todo el efecto fiscal que le hubiera dado el EDO, es decir, aquella empresa que dedujo esas facturas, en pocas palabras. Entonces, estos dos supuestos, el de EDOS y de EFOS, fueron incorporados en la reforma al Código Fiscal de la Federación, en el 17H bis específicamente, ya forma parte de los supuestos para cancelar los sellos digitales. Asimismo, vamos a encontrar que se incorporó también el tema del domicilio fiscal, si es que no cumple con los requisitos para que sea considerado como tal en términos del Código Fiscal de la Federación como domicilio. También el tema de ingresos o impuestos declarados distintos a los que existieran en la base de datos con los que cuentan las autoridades fiscales. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis. Para todos los que somos aduaneros hay que tener mucho cuidado con los criterios que ya ha dictado la Suprema Corte de Justicia, porque dentro de la defensa que existió en su momento contra este tipo de procedimientos, este procedimiento de cancelación de sellos digitales, se establecía que eran necesarias, en la defensa, era necesaria el ejercicio de facultades de comprobación. Y la Suprema Corte de Justicia, como lo veremos un poco más adelante, pero es necesario aclararlo de manera anticipada en este momento, señaló que los supuestos previstos en el artículo 17H, que es el que resolvió la Corte, no el actual, el 17H bis, porque es muy reciente, no necesitan el ejercicio de facultades de comprobación para que se actualicen. Puede ser a través de las facultades de gestión que tienen permitidas las autoridades fiscales, como es el supuesto precisamente de la fracción octava del 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Es decir, si del análisis de la base de datos existe una discrepancia entre los impuestos declarados con los que tienen su base de datos el SAT, actualice el supuesto para la cancelación de sellos sin que haya la necesidad de ejercer las facultades del 42. Esto ya quedó estipulado en las distintas jurisprudencias que se han emitido para el caso en materia de sellos digitales.
cuidado con el tema que estamos atendiendo en esta ocasión de facultades de gestión, porque las facultades de gestión que vienen establecidas en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, antes no se utilizaban por parte de las autoridades aduaneras ni fiscales, y hoy en día ya existe un marco jurídico de interpretación del artículo 63, que yo creo que valdría la pena en alguna otra plática abordar el tema de las facultades de gestión y qué procedimientos podrían llegar a activarse a través de una facultad de gestión sin que sea necesaria la facultad de comprobación. Pero bueno, lo dejo en esta ocasión hasta ahí. ¿Qué otro supuesto actualizaría la cancelación de sellos digitales? Se adicionó también cualquier irregularidad que pudiera existir con el buzón tributario. Esto es muy importante porque, por ejemplo, tenemos la obligación, las personas físicas y morales, además teníamos un término para darlo de alta. Si no damos de alta el buzón tributario en el plazo que nos otorgaron las disposiciones fiscales, actualizaríamos el supuesto de cancelación de sellos digitales. Asimismo, la fracción que vale la pena que ustedes con más tiempo le dediquen un especial estudio, la fracción novena del actual artículo 17H bis, que ya existía desde el artículo 17H antes de la reforma del 2020, dice que cuando se actualizan los supuestos de las infracciones previstas en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 81, 83 y 79. ¿A qué se refieren a grandes rasgos estos artículos? Pues el 79 dice que son las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes y trae una serie de supuestos, ¿no? No solicitar la inscripción, no presentar la solicitud de inscripción a nombre de un tercero, no presentar avisos en el registro, hacerlo de forma extemporánea. Ojo, cualquier infracción del artículo 79 actualiza la cancelación de los sellos digitales, todos los supuestos. El artículo 81 va a hablar de las infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como la presentación de las declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias. Y ahí tenemos, como por ejemplo en la primera fracción, no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, las constancias que exijan las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones y todo lo que ya hemos mencionado de manera incompleta, con errores, en forma distinta. Ojo, todo el 81 actualiza, independientemente de la sanción de la comisión de la infracción del artículo 81, actualiza sin necesidad de ejercicio de facultades de comprobación la cancelación de los sellos digitales. De ahí la importancia y la trascendencia de conocer los supuestos, de conocer las consecuencias y cómo puede sobrevenir el procedimiento de cancelación. Por lo que hace al artículo 83, son las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad y que están relacionadas en el tema de la contabilidad. Por ejemplo, el primer supuesto, no llevar la contabilidad, no llevar algún libro o registro especial que obliguen las leyes fiscales, llevar la contabilidad de manera distinta, no hacer los asientos contables correspondientes. Es decir, viene todo un derrotero de supuestos que, independientemente que actualizan la infracción ahí prevista en los artículos 79, 81 y 83, actualizarán la cancelación de los sellos digitales. Vale mucho la pena que le dediquen un tiempo para que las conozcan y que, independientemente de esa infracción, tengan en mente que puede actualizarse la causal de cancelación de los sellos digitales. Asimismo, lo referido en el actual, este es un supuesto que se adiciona en el artículo 17H bis, es decir, no existía en el 17H en su momento, son los procedimientos previstos en el artículo 69 bis. Recordemos que en la reforma del Código Fiscal de la Federación, en esta misma, en pocas palabras las del 17H bis, también se adicionó un artículo al artículo 69 bis para tener un supuesto y un procedimiento en donde se analice de parte de las autoridades fiscales la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Entonces, tenemos ahí
todos estos supuestos. Los supuestos, estamos concluyendo con el tema de los supuestos tanto del anterior 17H como en el actual 17H bis, y regresando al artículo que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, el artículo 17H, ¿cómo era el procedimiento de cancelación de sellos digitales? Pues simple y sencillamente llegaba por buzón tributario, o en algunas ocasiones llegó a existir una notificación personal a donde se le daba de conocimiento al contribuyente el supuesto de cancelación que se actualizaba y que estaba cancelado. Esa cancelación era definitiva, o sea, era una resolución que no pretendía un procedimiento donde se agotara algún procedimiento previo a la cancelación, o sea, no existía audiencia previa a la cancelación, entonces simplemente llegaba la notificación vía electrónica o personal, por correo certificado, o las notificaciones hechas por el propio Servicio de Administración Tributaria, y señalaba el supuesto de cancelación, y a partir de ese momento estaban abajo los sellos digitales. ¿Qué estaba previsto? Pues un caso de aclaración. Se podía presentar la aclaración para dos efectos: subsanar las irregularidades. Subsanando la irregularidad siempre nos devolverán el sello digital, el anterior o uno nuevo, o para desvirtuar el supuesto en el cual aparentemente caemos y es motivo de la cancelación de los sellos digitales. Posteriormente, en un plazo que era muy corto, en el de los 5 días, se emitía la resolución respecto del caso de aclaración, y ahí se confirmaba la cancelación de los sellos digitales o se habilitaba el certificado de sello digital. Ese es el procedimiento que hasta el 31 de diciembre del 2019 tuvimos vigente. Ojo, si ustedes no hicieron nada al respecto, o sea, que les fue notificada una resolución en los términos de lo que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, pues el procedimiento seguiría existiendo como tal, o sea, cancelación, aclaración y resolución a la aclaración. Incluso ya existe jurisprudencia, que la vamos a analizar un poquito más adelante, en donde señalaba que era improcedente el amparo o el juicio contencioso administrativo contra la resolución de cancelación de sellos digitales, porque se tiene una naturaleza de procedimiento, y el procedimiento se agota con la aclaración y la resolución a la aclaración, y ahí nacería el derecho para la impugnación en medios de defensa ordinarios. El caso de aclaración estaba previsto en la regla 224 de la resolución miscelánea fiscal, y este era el procedimiento previsto para la aclaración. ¿Okay? Ese procedimiento, ese artículo 17H, es el que fue impugnado a través de demandas de amparo directos e indirectos en su momento en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y sobre todo vamos a analizar de manera muy sumaria qué ha quedado como antecedente en criterios y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia. Por lo que hace a los supuestos de cancelación de sellos digitales, específicamente, la Suprema Corte de Justicia ya ha señalado que no es un acto definitivo, es decir, la cancelación, recordando el procedimiento que acabamos de ver, la cancelación per se no es una resolución definitiva, que es un procedimiento que concluye una vez que se presenta la aclaración y se dicta la resolución respecto de la aclaración. Y por lo tanto, hasta ese momento existe la posibilidad por parte de los contribuyentes de impugnarlo en las vías ordinarias correspondientes. Ese es como el primer criterio, ¿no? El que no es un acto definitivo. También le dio la naturaleza de que es un acto de molestia, no es un acto privativo, y que por lo cual no es necesaria la audiencia previa a la cancelación de los sellos digitales, que es suficiente con que se dicte la resolución, se expongan las razones y motivos, se cumpla con el artículo 16, que es constitucional, en donde va a señalar la causa del procedimiento,
que la autoridad competente, los requisitos que ya conocemos, y que lo específico es que no es un acto privativo, sino es un acto de molestia, en este caso en particular, ya quedó asentado. Asimismo, en el mismo tenor que no necesita audiencia previa y que los efectos del acto de molestia está sujeto a todos los cumplimientos del artículo 16 constitucional, no así del artículo 14, que son los actos privativos, y incluso le da la naturaleza de que constituye una medida de control expedita, ágil, que no es de carácter definitivo, ni se trata de supresión permanente de los certificados, sino por el contrario, la propia norma prevé un procedimiento sumario que permita al gobernado subsanar las irregularidades. Realmente le da la vuelta y nos empieza a aclarar la naturaleza del procedimiento. Quizá en el tema más importante que ya quedó también asentado y que puede llegar a permear al nuevo artículo 17H bis, es que a juicio de la segunda sala, esto en jurisprudencia ya, no es procedente la suspensión provisional y por lo tanto tampoco la definitiva en el tema de cancelación de sellos digitales. Este es un punto muy importante, porque si lo que buscaran con el medio de defensa es que se le restituyan los sellos digitales, ya por jurisprudencia, si bien es cierto del 17H, no del 17H bis, señala que no es procedente la medida. Y esto puede llegar incluso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el razonamiento que prevé la jurisprudencia es que ya que se le permitiría al contribuyente el uso del certificado de sello digital, pese a que incurrió en una irregularidad que la ley sanciona con el efecto de dejarla sin efecto. Entonces, cuidado. Estos 4 están relacionados, insisto, con la cancelación del sello digital. El otro estaría relacionado con el tema del caso de la aclaración, y dice que como tal la cancelación del sello digital no es una sanción, porque algunos abogados como argumento urgían el tema de la violación al artículo 22 constitucional, ya que, como vimos, uno de los supuestos es actualizar la infracción del artículo 81, por ejemplo, del Código Fiscal de la Federación, o sea que son un catálogo de infracciones, y que además de las infracciones ahí establecidas y la correspondiente sanción, que la mayoría son multas, venía un procedimiento de cancelación de sellos digitales, y esto podría ser que era castigado por partida doble un contribuyente. Este razonamiento también ya fue estudiado por la Suprema Corte de Justicia, y señaló que no existe violación al artículo 22 constitucional, y señaló específicamente que el procedimiento de cancelación de sellos digitales no es una sanción. ¿Ok? O sea, eso ya está completamente estudiado. ¿Qué otra cosa se estudió? Que la cancelación de sellos digitales tampoco vulnera la libertad de trabajo. Hay que tener cuidado, porque el nuevo 17H bis podría estar permeado de estos criterios. Será difícil poderlos llegar a modificar, y sobre todo en la actualidad, con este tema de la emergencia sanitaria, quizá el tema de libertad de trabajo se debería de replantear, pero bueno, ya existe específicamente un pronunciamiento referente al 17H en donde señala que no se vulnera la libertad de trabajo. Asimismo, señalaron que no se viola la seguridad jurídica, el principio de seguridad jurídica. Esto porque en el argumento de estas demandas se señaló específicamente que, por lo que refiere a la aclaración, que son los puntos que estamos revisando, pues no establecía un término para que una consecuencia jurídica en el caso de que no hubiera un pronunciamiento en el término que venía señalado en el 17H bis respecto a la aclaración. Es decir, tú presentas la declaración o presentabas la aclaración y estaba sujeto al término de 10 días para contestar la aclaración, es decir, si se levantan los sellos digitales o no, si se confirma la cancelación o no. Entonces,
se argumentó que existía inseguridad jurídica porque si no contestaba la autoridad en ese término, pues lo dejaban en estado de indefensión. Creo que sí vale la pena considerarlo, porque incluso lo utilizamos como lobbying y propaganda para darle entrada a este curso, es precisamente en el análisis de este punto en particular, en donde la Suprema Corte de Justicia señala que no se vulnera, en este caso en particular, el principio de seguridad jurídica, porque en el caso de que la autoridad no conteste la aclaración en el término del Código Fiscal de la Federación del 17H, ya no podría emitir la resolución porque su derecho precluyó para que fuera considerada esa resolución de cancelación de sellos digitales. Es lo que vendría a actualizar, en pocas palabras, una afirmativa ficta. Ojo, no es de suyo en el procedimiento administrativo que por el simple transcurso del tiempo se considere resuelto favorablemente, porque así no lo señala el Código Fiscal de la Federación, sino que la jurisprudencia nos viene a aclarar que no nos deja en estado de indefensión la norma 17H cuando le señala un término, 10 días para la resolución de la aclaración, y no señala consecuencia jurídica, porque de suyo, dice la Corte, si existe una consecuencia jurídica, y es que precluye el derecho específicamente del Servicio de Administración Tributaria para emitir la confirmación de la cancelación de sellos digitales. Esto es algo que tendrán que hacer valer en las vías jurisdiccionales correspondientes, con un buen abogado, evidentemente, y el simple transcurso del plazo previsto en la norma hoy 17H bis puede actualizar que se quede sin efectos la cancelación del sello digital. Creo que esto es muy importante que así lo consideren. Ahora, respecto de las infracciones, ya nada más nos faltan tres puntos que dio la Corte como lineamiento, y es que no transgrede, en este caso, el test de proporcionalidad. O sea, también se hicieron valer en relación a este tipo de cancelación de procedimientos de cancelación de sellos digitales, en donde consideró que la medida, o sea, la cancelación de sellos digitales, era idónea, apta, adecuada, proporcional, y se puede emitir a través del ejercicio de facultades de gestión. Esta jurisprudencia vale mucho la pena porque nos viene a dar luz de lo que piensa la Corte en respecto de las facultades de gestión y qué acto, como es el caso de la cancelación de sellos digitales, puede tener su origen en las facultades de gestión. No en el 42 del Código Fiscal de la Federación, sino en el 63. ¿Okay? Entonces, estos, que creo que vale mucho la pena en esta conversación, 10, porque acabamos de ver 10 puntos que dictó como lineamientos la Suprema Corte de Justicia, los debemos de considerar en el caso de que cayéramos en una causal de cancelación de sellos digitales y quisiéramos aclarar o quisiéramos fortalecer la defensa de la cancelación de sellos digitales. ¿Qué tenemos actualmente? Pues lo que tenemos actualmente es el artículo 17H bis, y lo único que nos restaría es ver cómo es el procedimiento a partir del 1 de enero del 2020. Actualmente en el artículo 17H bis viene un procedimiento en donde la restricción de la cancelación del sello digital es temporal, porque ante la presentación de la aclaración, o sea, por la simple presentación de la aclaración sin que se resuelva, se devuelven los sellos digitales. ¿Okay? Creo que mejoró el procedimiento. Entonces, me inician el procedimiento, me notifican una resolución provisional, en este caso, ya a partir del 1 de enero, en donde me dan a conocer el supuesto en el que caí para la cancelación del sello digital, y con el solo hecho de presentar la aclaración, en donde yo subsanaré el error o demostraré que ya lo subsané, o para desvirtuar la irregularidad que aparentemente cometí, pues me regresan los sellos digitales. Y tendrá pues un plazo también corto de 10 días para resolver en este caso en particular, y esta resolución pues ya se considerará
definitiva para el efecto de poderla impugnar a través de los medios de defensa que pudieran llegar a existir. Entonces, esto viene previsto el procedimiento en la regla de carácter general 2215 de la resolución miscelánea fiscal, y trae ahí un anexo, como un formato para que se pueda tramitar esta aclaración, que está en el anexo 1A. Entonces, aquí lo importante es que se puede utilizar el sello fiscal. Y si fuera el caso que se actualiza que no contestó en tiempo y en forma, la autoridad, pues en este caso, resulta que pues ya vamos con el sello digital y podríamos ir a litigar teniendo el sello digital. Entonces, con esto podríamos dar por concluido el tema de sellos digitales. Créanme que hicimos un súper resumen, mega resumen, porque la información es vasta. O sea, para sacar todos los puntos que aquí hemos visto, pues se necesitó mucho tiempo de estudio para llegar a estas conclusiones. Entonces, ahorita entraríamos a cualquier tipo de pregunta que pudiera llegar a existir, y de no existir no me resta más que agradecerles su participación el día de hoy, pedirles que si esto les ayudó, les gustó o consideran que alguien que conoce pudiera llegar a tener interés en esta información, la compartan. Muchísimas gracias, yo soy Alberto López y fue un placer estar con ustedes. Hasta luego.